Muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Para mí es un orgullo, un placer enorme estar con ustedes el día de hoy. Espero que se encuentren muy animados, con muchísimas ganas, enérgicos de poder aprender nuevas cosas. Mi nombre es Cibele Bobadilla, formo parte del staff de Jóvenes Caficultores. Este proyecto tan bonito que ha trascendido más allá de las barreras del país. Estamos aproximadamente en 18 países más y para mí es un privilegio estarlos saludando a todos esos jóvenes de diferentes nacionalidades. Realmente me siento muy orgullosa de formar parte del staff de jóvenes caficultores. Y bueno, chicos, les recuerdo, ya va a terminar el curso. Tratemos de registrar todas esas asistencias que tenemos pendientes. Recuerden que nosotros como equipo estamos abiertos si ustedes quieren saber cuántas asistencias tienen, cuántas les hace falta. Por favor, comuníquense directamente con nosotros que vamos a hacer todo lo posible para atenderlos. Revisen qué clases son las que les hacen falta, mírenlas, para que ustedes puedan obtener al final del curso su certificado, que para nosotros es muy, pero muy importante que usted lo pueda tener. Les informo, bueno, el día de hoy vamos a tener una clase, la clase número 38, y qué más que lo va a dar la persona que está detrás de cámaras con nosotros, que nos ayuda, que gracias a él es posible todas las transmisiones que les hacemos a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, cualquier problema que tenemos nosotros, a veces que no nos miran, que no nos escuchan, pues él es siempre el que nos rescata, y es Marvin Cervellón, que va a estar con nosotros, va a estar impartiendo la clase de introducción a la ofimática administrativa y Google Docs y Google Earth. Recuerden, jóvenes, que vamos a tener también la clase, esta clase de nuevo a las 6 p.m. Nos pueden estar viendo en dos horarios diferentes, hora Honduras. Y pues sin más que decir, les cedo la palabra. Bienvenido y muchísimas gracias por este tiempo, Marvin, que nos va a dedicar para esta clase. Muchas gracias, Cibeles. Para nosotros es un placer, es un gusto. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y poder dar continuación a esta introducción, ¿verdad?, de lo que es la ofimática. El día de ayer estuvimos revisando, pues, un poco acerca de la historia de la ofimática, cómo la podemos dividir entre lo que es la ofimática de escritorio, que hacemos instalación en nuestras computadoras, la ofimática en línea, ¿verdad?, y la que nosotros usamos en nuestros dispositivos móviles. Hablamos un poco acerca de cómo estas aplicaciones pues están diseñadas para resolver problemas, para resolver, optimizar, para agilizar procesos, ¿verdad? Y cómo ha venido transformando todo nuestro mundo, ¿verdad? En el pasado, pues era bien raro ver computadoras, ahora lo raro es no ver computadoras. Entonces siempre las vamos a encontrar en todos los entornos educativos, laborales, de investigación y en todos lados, ¿verdad? Entonces, componente de nuestra vida donde básicamente es una herramienta que nos acompaña en cualquier tipo de labor o actividad que nosotros hacemos. Entonces, la intención aquí es que también podamos ver esas oportunidades que tenemos también en nuestros emprendimientos, cómo aplicamos esta informática, ya sea para llevar controles, para hacer estudios, para hacer análisis, para llevar registros, con el propósito de la misma manera de poder medir el impacto, ¿verdad? Medir nuestro rendimiento en el caso de nuestros recursos y así, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones y oportunidades de investigación. Digo, hoy vamos a poder continuar ya y vamos a enfocarnos en la parte de lo que son las aplicaciones en Internet, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, este es el concepto que revisamos ayer, ¿verdad? Que es ese conjunto de todas esas herramientas, aplicaciones, ya sea para diseño gráfico, para tratamiento de texto, para hojas de cálculo,
para crear presentaciones, para llevar calendarios, registros de apuntes, ya de contactos, de reuniones, envío de correo electrónicos, todo ese juego, ¿verdad? Llamadas, videollamadas, todo eso, ¿verdad? Estamos hablando de todo ese entorno, ya que es un ecosistema muy rico en la actualidad. En el pasado estamos hablando, bueno, yo cuando más o menos comencé con una interacción de la computadora, hablamos de los 80, ya, y apenas si mirábamos estos equipos en bancos y algunas industrias más especializadas. Ahora, pues lo vemos en todos lados. Y ese término de ofimática, ¿verdad? Dice ahí que es un término entre oficina, ya, y informática. Entonces, aquí vamos a ver hoy un poco de lo que vamos a explorar. Ya en este caso vamos a ver los entornos, tanto de lo que nos ofrece la compañía Microsoft con con su suite de ofimática de Office 365, como también las de Google Docs, ya que estas son por lado de Google, ya, y cómo poder accesar a ellas, cómo utilizarlas. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de creación de formularios, crear algunos gráficos ahí en línea y vamos a explorar una herramienta que está diseñada para mapas. Ya esto se llama Google Earth, ya, y hacer unas mediciones básicas que podemos hacer en la parte geoespacial, ¿verdad? Entonces aquí la intención es que podamos explorar, poder ver cómo poder utilizar esto y aplicarlo. Ya, área, ¿verdad? A lo que me dedique, siempre hay un espacio para este tipo de herramientas. Como les expliqué, la ofimática tiene esa facilidad, ¿verdad? Que es como transversal, existen en todos lados. Lo único que necesitamos es ver o descubrir ya para luego aplicar y obtener los beneficios que estas herramientas nos brindan. Entonces, para poder ingresar, vamos a mostrarles, vamos a primero, voy a compartirles aquí mi pantalla completa y vamos a irnos aquí al navegador. Aquí tengo mi navegador. Ya vamos a comenzar primero explorando, les dije, las herramientas que nos ofrece Office 365. Entonces, como les explicaba el día de ayer, ya tenemos un entorno, por decirlo de esta manera, un entorno en el que nosotros no necesitamos la instalación de programas. Lo único que necesitamos ya es pues un medio, ya sea nuestra computadora, un dispositivo móvil, ya, y acceso al internet y un navegador. Entonces, al tener eso, entonces tenemos la llave para poder ingresar a este otro tipo de herramientas. En el caso de las compañías bueno, de todas las compañías de software, ya hablando de Apple, hablando de Microsoft, hablando de Google, ya entre otras, porque hay muchas más, ya ellos pues nos ofrecen versiones gratuitas con intención de que nosotros probemos, pero esas están limitadas, tienen funciones básicas. Sin embargo, si lo que necesitamos simplemente son cosas básicas, pues es suficiente. Ahora, si ya necesitamos almacenar mucho más información, entonces se nos requiere una licencia, ¿verdad? Pagar una suscripción, así como lo hacemos con el agua, con la energía eléctrica ya, o el sistema de cable, internet. Entonces pagamos una suscripción. ¿Ya? Y ayer les explicaba también esa diferencia, ¿verdad? Cuando compramos un software que nosotros instalamos en nuestra computadora, normalmente lo que estamos comprando es una licencia eh, que nos permite hacer uso de ese programa toda la vida, ¿ya? Pero que la diferencia es que pues ya no está sujeta a nuevas actualizaciones. Entonces ya la versión que compramos, con esa nos quedamos. Mientras que en el caso de una suscripción, lo que estamos comprando es un servicio. Entonces se llama como un software como servicio. Entonces, ¿qué significa eso?
que en mi servicio, lo que estoy pagando de ese software, cuando salgan nuevas versiones, automáticamente yo voy a recibir actualizaciones ya automáticas. Entonces, mientras esté vigente mi suscripción, yo voy a tener la última versión de esos programas. Entonces, ese es como algunos modelos, por decirlo así, de lo que es el negocio de las ofimáticas. Sin embargo, también hay otro que está en otro esquema, que es el software de código abierto o open source, que también lo vimos ayer, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de LibreOffice, de OpenOffice, ya, y de otros programas que nos permiten utilizarlos, instalarlos, distribuirlos sin el pago de una licencia. ¿Ya? Entonces, simplemente pues nada más le damos a aceptar a unos acuerdos por ahí y ya tenemos acceso al uso completo de esos programas. Entonces, así como hay soluciones como Word, Excel, o mejor dicho, procesadores de texto, manejadores de hoja de cálculos, de gráficos, de presentaciones, también tenemos en la misma gama sistemas operativos. Entonces, como uno de los más conocidos es el Windows, luego tenemos toda la gama de Apple, ¿verdad? Con sus iOS, ¿ya? Y también nuestros dispositivos móviles, que uno de los más conocidos es el Android, ¿ya? Y también de Apple con toda la gama de sus iOS para dispositivos móviles. Entonces, sin embargo, esos no son los únicos que existen. También está Linux, también, y eso ya trabaja en otro esquema, que ya es el que les hablaba, que es el de código abierto, open source, y que tiene muchas oportunidades. Entonces, aquí, como les dije, es explorar, encender ese foquito, ya que ustedes puedan comenzar a interactuar con ellos. Entonces, les explicaba que en este caso, pues yo para accesar, lo que necesité fue escribir office.com, ya, y seguidamente me pide usuario y contraseña y ya me lleva a este panel. Ya en este panel aquí tengo 9 puntitos. Al hacer clic en él, entonces me da la opción de seleccionar cualquiera de los productos que son parte de esta ofimática de Office 365. Entonces, para comentar así rapidito, entonces aquí tenemos el Outlook, que es el manejador de correos electrónicos por preferencia de muchos, el OneDrive en internet, ¿verdad? O en la nube, como decimos muchos, para guardar archivos. Ya es como mi memoria USB que viaja conmigo a cualquier parte del mundo sin necesidad de andar la memoria conmigo. Es decir, lo único que necesito es acceso a internet, un dispositivo y tengo acceso a mis archivos en cualquier lugar del mundo. Luego tengo al Word, que es el procesador de texto, Excel, hojas de cálculo, PowerPoint, que están las presentaciones, OneNote, ya que me sirve para llevar apuntes, hacer recordatorios, Teams, que es básicamente para hacer llamadas, videollamadas, para un chat ya corporativo, privado, personal. También ahí está incorporado otras herramientas como calendarios, como todo lo que es la gama de la ofimática, ¿verdad? Yo puedo compartir documentos y todo eso. El SharePoint, que es un espacio donde, como dice ahí, un punto compartido, ya es un espacio colaborativo, ¿verdad? Donde yo puedo tener una comunidad, ya sea de mi empresa o personas que yo selecciono para que puedan hacer uso de crear páginas web en el sitio, de compartir documentos, compartir servicios, bases de datos y otro tipo de cosas. Entonces aquí tenemos también Booking, Ideas, ya Planner, que es como una herramienta de planificación, pero es bien básica, pero ahí está disponible Project, que es un poquito ya más avanzada que Planner, pero que esta sí ocupa una licencia adicional, pero que trae una versión básica ahí para Office 365. El Z-Wave, el Power Apps, y aquí ya estamos entrando ya en el mundo de la automatización, ¿verdad? Este Power Apps a mí me permite crear aplicaciones a partir de hojas de cálculo o optimizar procesos, ¿verdad? Crear formularios que estén unidos a bases de datos.
y que básicamente no solicita que yo tenga un gran conocimiento de programación, sino que con unas pocas lecciones, pues ya puedo comenzar a crear aplicaciones. ¿Ya? Entonces, eso es Power Apps. ¿Ya? Tenemos a Power BI, ya que es una herramienta de inteligencia de negocios, que esta nos permite pues mostrar, ¿verdad? Información, transformar, conectar y visualizar información de manera dinámica. Entonces podemos conectar bases de datos, hojas de cálculo, otro tipo de documentos o inclusive páginas web y mostrarlas en un solo conjunto, en un reporte, como que fuera nuestro, se le llamamos un dashboard, ¿verdad? Un centro donde tenemos todo consolidado con nuestros indicadores en ese mundo. ¿Ya? Entonces, para eso sirve Power BI. Luego tenemos Forms. Forms es una herramienta que nos permite crear formularios en línea. Entonces, por ejemplo, yo estoy interesado en crear una encuesta para saber opiniones o gustos sobre un producto, puedo utilizar Forms. Ya quiero enviar invitaciones y quiero que me confirmen esas invitaciones, puedo utilizar Forms. Ya quiero presentar mis productos y quiero que me hagan pedidos a través de ellos, puedo utilizar Forms también. Entonces hay muchas aplicaciones para los formularios web, ya no solamente encuestas, ¿verdad? Sino otro tipo de soluciones. Tenemos calendarios, que calendarios pues a mí me gusta mucho porque nos permite a nosotros pues conectar nuestro trabajo ya de una manera más organizada. Cuando ya tenemos muchas tareas, entonces ya podemos organizarnos y en él pues también ya una sola vez podemos crear videollamadas o tener archivos ahí que contengan información que es necesaria para una reunión, bueno, y un montón de otras cosas. Entonces, para eso tenemos calendarios y ese está conectado con toda la ofimática, llámese Teams, llámese Outlook, llámese inclusive hasta en Excel puedo hacer uso de estas habilidades que tiene calendario. Entonces aquí está Power Automate, ya que es otra soluciones de las más nuevas que se han estado popularizando con los productos de Microsoft, porque Power ya de eso le llaman aplicaciones no code, o sea, es decir, yo puedo crear flujos de información sin necesidad de saber un lenguaje de programación ya para conectar procesos ya, y recibir alertas y hacer otro tipo de cosas. Entonces, Power Automate está ahí ya para poder ser conectado e implementado. Entonces, aquí son algunas de las cosas que nos muestra y cómo nosotros podemos automatizar, ¿verdad? Todos esos flujos de información, le llaman ellos, flujos de información. Entonces, ¿qué otro tengo aquí? Bueno, Visio, algunos de ustedes podrán conocerlo, ese lo utilizamos más que todo como para crear organigramas o cualquier tipo de diagramas de flujo o cualquier tipo de diagrama que nosotros necesitemos. Y todo esto que le he estado presentando, pues básicamente no está instalado en mi computadora, eso está en un servidor, están como servicios, ya, y Microsoft los ofrece como parte de todo lo que es la ofimática de Office 365. Entonces aquí yo puedo ir a plantillas y si, por ejemplo, aquí hablan organigramas de ciclo, organigramas BEM y así diferentes tipos. Ya normalmente nosotros los que más manejaríamos en una oficina podrían ser organigramas de personal, ¿verdad? Donde nos muestra como dónde está la jerarquía, ¿verdad? Y en qué unidad pertenezco y a quién le debo yo rendir, ¿verdad? La supervisión de los procesos que hago. Entonces, aquí les hablaba ayer que estas ofimáticas en sus versiones web es algo que todavía va evolucionando, ¿verdad? O sea, tenemos mucho de lo que es el entorno del escritorio,
pero no está todo. Es decir, a medida la tecnología va avanzando, entonces vamos a ir teniendo nuevas funcionalidades. Esta barra de menú va a ir creciendo y creciendo y creciendo, ya por las diferentes tendencias que hay en la tecnología, ¿verdad? En el pasado, pues manejar un Word en la internet era casi impensable, ¿verdad? Era bien difícil. Se compartían los archivos, pero no se podían trabajar. Luego ya se podían nada más ver, pero no podían editarlo. Ahora ya podemos editarlo, ya podemos crear muchas cosas, pero aún falta algunas funcionalidades que todavía solo están disponibles en la versión de escritorio. Ayer les hablaba acerca de una de estas que se llama correspondencia, que en su versión web no la vamos a ver aquí, ya, y algunas otras más. Entonces, cosas, bueno, les hablaba acerca de dictar, ¿verdad? Que es un comando, un reconocimiento de nuestra voz y que él lo interpreta para convertirlo en un texto. Entonces, si estoy en un ambiente controlado, sin mucho ruido, porque esa es la limitante que tiene, entonces yo perfectamente puedo leer un texto y automáticamente va a estar siendo digitalizado. Entonces, todo lo que yo hable se escribe. Igual hay comandos de voz, como por ejemplo punto y coma, nueva línea, y aquí ya pueden ver que apareció un punto y coma y luego me hizo una nueva línea. Entonces, y pues aquí podemos aprender acerca de esa tecnología. Entonces, vamos a parar esto aquí. Seguidamente, ¿verdad? Vamos a crear, como les hablaba, un formulario. Ya nos vamos a las aplicaciones, vamos aquí a formularios. En formularios, como en cualquier otra ofimática, ¿verdad? Tenemos plantillas para que no comencemos de cero, ¿ya? Y nosotros podemos crear formularios a partir de una plantilla, ¿ya? O un formulario completamente nuevo, ¿verdad? En este caso, bueno, aquí tengo algunos, como por ejemplo, cursos, de inscripción, invitaciones, y vamos a ver acá, si yo hablo clic sobre este formulario, entonces van a ver elementos que se comparten, es decir, por ejemplo, tipos de formularios que nosotros podemos ver, ¿ya? Entonces aquí tenemos el tipo de campo que podemos utilizar. Si yo hago clic en nuevo, entonces vamos a ver que aquí tengo, si el campo que quiero agregar es un campo de texto, un campo de calificación, un campo fecha, ya, de sección, de clasificación, ya, o el linker, que es como para poder puntuar o calificar, ya. Entonces agregar secciones le llaman cuando hago una separación, ya, de parte 1, parte 2 o cosas como esa. Entonces, estos son ejemplos de cómo funcionan, cómo los personalizamos. En cada uno de ellos hay elementos que nosotros, en este caso, me dice aquí que puedo insertar una imagen o arrastrarla sobre ella y agregar elementos multimedia. Ya, entonces estos pueden ser buscados dentro de la web, ya, o pueden cargarse de nuestro contenido del Drive, ya que ya tenemos disponible, o de nuestra computadora. Entonces, son algunas de estas opciones. Entonces, voy a pasar ahorita bueno, aquí pues exploramos estos productos que son bastante conocidos, ya, y vamos a ver ahora unos ejemplos, pero en este caso con nuestra cuenta de Gmail. Ya, en la cuenta de Gmail nosotros podemos básicamente tener esa misma ofimática, y inicialmente pues de manera gratuita, ¿verdad? Como les dije, con algunas limitaciones. Entonces aquí, por ejemplo, en la ofimática de Gmail, al entrar a nuestra cuenta, vamos a ver estos tres puntitos. En esos tres puntitos vamos a ver que tenemos mapas, ya vamos a ver que tenemos el YouTube, el noticias, chat, el Meet para hacer videollamadas
En el Microsoft se llama Teams, aquí se llama Meet, allá se llama Outlook, aquí se llama Gmail, ya aquí está calendario, ese se llama igual calendario, este se llama Drive, en Microsoft se llama OneDrive, ya aquí tenemos el Chrome, en Microsoft tenemos el Edge, Microsoft Edge, aquí tenemos fotos, traductor, tenemos las hojas de cálculo, documentos, ya, y también tenemos para poder crear nuestros formularios. Entonces, si hacemos clic en formularios, entonces vamos a ver aquí de la misma manera, ¿verdad? Quiero hacer un formulario en blanco, comienzo en blanco. Pero si quiero partir de un formulario, entonces va a ser de invitación, entonces hago clic en este formulario de invitación y ya puedo comenzar a personalizarlo. Algo interesante es que durante la pandemia, ¿verdad? Hubo mucha necesidad de las personas de poder, cómo hacer para que sus negocios pues no se pararan. Hubieron algunos que utilizaron este tipo de tecnología, ¿verdad? Otros utilizaron WhatsApp, Facebook y otras tecnologías que les permitían conectarse. ¿Ya? Entonces, en este caso, de la misma manera, ¿verdad? Siempre va a haber aquí un signo de más, donde nosotros agregamos el, el campo, ¿verdad? O mejor dicho, la sección que queremos agregar, luego especificamos qué tipo de campo va a ser eso, si va a ser un campo fecha o va a ser un campo que va a manejar horas, ya, o va a ser un campo texto de respuesta corta o de respuesta larga, o va a ser de selección múltiple o selección única o de manera desplegable, ¿verdad? O vamos a crear un espacio donde carguemos archivos. Entonces, si por ejemplo yo aquí pongo productos, vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo le puedo decir que productos va a ser de selección múltiple. Entonces aquí ya me dice qué productos. Entonces yo puedo agregar imágenes, puedo haber tomado fotos de mis productos. Entonces imaginemos que vamos a hacer de, no sé, una zapatería. Entonces vamos a poner aquí zapatos deportivos. Y entonces él me va a mostrar una serie de zapatos deportivos. Yo puedo agregar esto y en la sección 1, donde pusimos esa imagen, sería zapatos deportivos. En la sección 2 vamos a agregar otra opción y vamos a poner aquí que son zapatos de mujer, por ejemplo, ya otro que sea zapatos de niño, y de esa manera, ¿verdad? Si hablo de café, pues entonces ahí ya tendría los diferentes tipos de productos que tengo de café, ya puedo crear eso y agregar las imágenes para que el usuario pues tenga una experiencia visual más amplia. Ya aquí yo agregaría, como esta es la categoría de zapatos de mujer, entonces pondría zapatos de mujer. Ya vamos a agregar estos, le vamos a insertar zapatos de niños. Ya. Vamos a ver. Ahí está. Y nosotros podemos ir viendo cómo queda nuestro formulario haciendo clic en este ojito que dice vista previa. Entonces ustedes van a ver aquí que yo puedo seleccionarme. Puedo hacer selección. Ya entonces, si ya tengo el producto, entonces ¿cuál sería el siguiente campo? La cantidad, ¿verdad? Entonces tendría que volver a mi vista de diseño, ya, y agregar otro campo que se llame cantidad. Entonces aquí vamos a agregar un campo que se llame cantidad. Le vamos a decir que este va a ser, puede ser un campo de una escala donde yo solo le indique, bueno, cuántos productos, o le puedo decir que escriba el número. Ya en este caso voy a decirle que va a ser de una escala y la escala va a ser de 1 a 10, o sea que puede seleccionar de 1 a 10 productos y que sea obligatorio. Entonces, si yo lo muestro de esta manera, vamos a darle aquí al ojito para ver cómo va quedando.
Entonces digamos que agrego zapatos de mujer y le digo que voy a querer 4. Entonces aquí aparecen, ¿no? Entonces estos serían como los tipos de controles, ¿ya? Y así vamos agregando y vamos construyendo nuestro formulario. Lo importante de esto es que ustedes dominen conceptos básicos, ¿verdad? ¿Qué tipo a cada uno de estos elementos les llamamos campos? Ya, un campo puede ser un campo donde yo pueda escribir texto, que sería un campo texto, ya un campo, en este caso lineal, que significa que va a estar graduado, que el usuario no va a poder nada más que seleccionar las opciones que le doy, o puede ser de casilla, de verificación, ya, y en este caso yo lo convierto a una respuesta corta, entonces cantidad, pues ya se transformaría y ya no me aparecería una escala, sino lo que me aparecería sería para escribir un número. Entonces, si pongo 10, pues ahí está el 10. Entonces, aquí está, perdón, ahí está el 4. Entonces, estas son como las maneras de cosas que nosotros podemos personalizar. Ya aquí podemos personalizar, digamos, no queremos el estilo que está ahí arriba o el estilo de letras, entonces podemos cambiarla. Ya en los encabezados, las imágenes, podemos seleccionar algo que esté de acuerdo a los temas. Entonces, aquí yo tengo en deportes y vamos a ver, fiesta, gastronomía, ilustraciones, trabajo. Entonces podemos seleccionar ya algo que vaya de acuerdo a lo que estamos haciendo, ya, y pues le damos insertar y en la parte alta ustedes van a ver que esta imagen aquí pues ya habrá cambiado, y en los colores de igual manera podemos cambiar colores de fondo, ya sería un moradito, y al mostrarlo entonces van a ver el cambio. Entonces lo importante de esto es que ustedes puedan ir y descubrir, ¿verdad? Ayer les mostraba que tienen diferentes maneras para poder descubrir. En el pasado, pues utilizábamos solamente el motor de Google, ¿verdad? Nos íbamos a Google y poníamos aquí cómo puedo hacer tal cosa. Después, con el tiempo, utilizábamos eh, el YouTube, ya donde también íbamos al YouTube y poníamos, bueno, quiero hacer tal cosa, entonces, y ahí nos mostraba los videos. Ahora tenemos inteligencia artificial, ya aquí tenemos este botón en Bing, ya, pero también está ChatGPT, ya, y aquí de igual manera yo puedo preguntar cualquier cosa, puedo pedirle que cree un poema, puedo pedirle, quiero crear un documento en Word que lleve tales y tales elementos y él me va a ir mostrando todos los pasos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo preguntar aquí cómo crear un formulario, vamos a ver, en Google. Aquí puedo poner específicamente un formulario de invitación, por ejemplo, ya, en Google, y hacer un clic y entonces él va a comenzar ahí a formular, a construir y luego nos va a ir mostrando el paso a paso, qué es lo que nosotros necesitamos. Ya, entonces aquí va, si ustedes se fijan, ya va haciendo cada uno de los pasos y me da también videos de cómo crear formularios. Ya, entonces, estas son algunas de las nuevas tendencias, ¿verdad?, que hay en la tecnología. El otro que les hablaba era de ChatGPT, ¿verdad? Entonces, y esta tecnología de inteligencia artificial también ya está siendo incorporada dentro de nuestra ofimática. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a donde tengo, creo que está en documentos, entonces podemos crear también currículums, podemos crear una serie de documentos. Aquí vamos a ver algunas extensiones. Aquí ya podemos agregar aplicaciones, ya, y como les dije, vamos a ir descubriendo, ¿verdad?, que hay herramientas de traducción de documentos. Eso ya está disponible en línea y está de manera gratuita. También aquí está el dictado de voz, ya que también
está de manera gratuita. Ya estamos usando ahorita solo una cuenta de Gmail y esto pues está de esta manera. Podemos hablar en diferentes idiomas y él se va a encargar de ir escribiendo todo lo que nosotros hablamos. Entonces, bueno, hasta este punto, no sé, ingeniera Cibeles, si tiene alguna pregunta o consulta ya que pudieran hacer. Gracias, ingeniero Marvin. Bueno, vamos a ver acá en el chat. Y nos menciona Sara Panameño, buenas saludos desde Honduras. Consulta, ¿cuáles son los programas de nivel avanzado de Excel? Bueno, en este caso, ¿verdad? Si estamos hablando de hojas de cálculo, pues aquí hay mucho que hablar. Realmente el día de hoy era como para descubrir, pero siento que vamos a descubrir, pues vamos a ver algunos de estos, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tengo abierto Excel, la versión de escritorio, o sea, el programa que está instalado en mi computadora. Entonces, si yo voy aquí a Office 365, entonces yo puedo cargar el Excel que me ofrece en línea. Entonces van a ver que aquí, pues tenemos una pestaña aquí que se llama automatizar, ya, donde nos permite crear scripts, se llaman acá. Ya, y en el lado del escritorio, estos scripts pues se convierten en macros. Entonces aquí tengo una pestaña programador y aquí yo puedo crear macros. Entonces, ¿para qué me sirven las macros? Bueno, las macros es código que nosotros podemos utilizar para resumir pasos que normalmente siempre hacemos de manera monótona. Yo puedo reunir todos esos pasos y hacer un comando, un solo clic, ya para poder ejecutar todas esas tareas que me llevaba mucho tiempo. Ahora las puedo programar para que se ejecuten de manera monótona. Por ejemplo, yo tengo aquí una macro en la que si yo tengo, por ejemplo, textos eh, que yo quiero convertir a todo mayúscula, por ejemplo, entonces aquí tengo uno que se llama herramientas. Esto yo lo he agregado al menú, o sea, yo lo he personalizado, he creado las macros y he creado aquí un código para convertir todo esto a mayúscula. Entonces, al hacer clic, al seleccionar y hacer clic, ustedes van a ver aquí que se ha convertido todo mayúscula. Si lo quiero hacer minúscula, hago un clic, todo minúscula. Si quiero que solo las primeras letras se transformen, entonces hago clic en otra macro que se llama primera mayúscula y ahí se ha transformado. Si yo tuviera acentos y yo quisiera eliminar esos acentos, porque en ocasiones hago depuración de datos y por cuestiones de compatibilidad de bases de datos necesito eliminar acentos, entonces tengo una función que elimina los acentos. ¿Y eso qué significa? Que si yo trabajo con 10.000, 100.000 registros, no tengo que ir uno por uno a escribir y a volver a escribirlo, sino que simplemente selecciono en rango la columna y luego hago un clic en ese comando y automáticamente lo que yo me demoraba una hora lo hacen en segundos. Entonces, ese es como algunas de las ventajas que tenemos con la parte de automatización. Ahí estamos entrando ya en un nivel intermedio, digamos, de las macros, porque ya un nivel más avanzado es ya aplicar ese conocimiento de macros en nuestra vida real. Por ejemplo, estoy en una oficina, ya en esta oficina todos los días en la mañana ellos mandan correspondencia a todos sus clientes. Entonces esta correspondencia está personalizada, donde debe ver el número de cliente, el nombre del cliente, sus direcciones, recordatorios. Entonces yo tengo que tener una plantilla. Entonces ahí es donde ya comienza lo que llamamos flujo de información, ¿verdad? Entonces allá por eso les mostraba Power Automate, que podemos utilizar para eso, o podemos crearlo desde una macro también aquí en el escritorio, ¿ya? Y poder conectar todo ese flujo de información. Y en un solo clic, solo lo único que necesitaría es tener actualizada una plantilla patrón de esta información que yo quiero compartir con mis clientes, y luego al hacer otro clic, el programa se va a encargar
de ir cliente por cliente personalizando ese mensaje y enviándolo, personalizándolo, enviando. Entonces no importa si son 3 o si son 10,000, él lo va a hacer, ya, él lo va a hacer, él va a estar, va a estar, va a estar. Mientras tanto, yo puedo seguir con otras tareas. Ayer les hacía la analogía, ¿verdad? Es como con la lavadora, ¿verdad? En el pasado, cuando no existían las lavadoras, entonces o nos poníamos a lavar nosotros y teníamos que dedicar todo ese tiempo a eso o contratamos a otra persona. En la actualidad, pues es muy similar, ¿verdad? Yo puedo crear todo eso en una macro. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se va a ver estas macros que le estamos viendo aquí. Yo me voy a programador, me voy a Visual Basic y este código que ustedes pueden ver acá es el código que está atrás de esos botones. ¿Qué es lo que hace? Ya, entonces, aquí hay una función mayúscula, aquí hay una declaración de una celda, aquí ya estamos hablando de lo que es un lenguaje de programación. ¿Ya? Y luego iniciamos un ciclo, este ciclo se va a hacer repetitivo por toda la selección que yo haga y luego va a aplicar una función que se llama uCase, ya que es la que convierte todo a mayúscula. Ya en el lado de minúscula, pues ya es otro que se llama lowercase, ya entonces aquí está lcase, y así cada una de esas funciones. Entonces tengo diferentes tipos de tareas para hacer cosas específicas y estas son como pequeñas cositas, pero podemos desarrollar proyectos mucho más grandes. Entonces recuerdo en una ocasión hicimos un proyecto de planillas en el que nosotros antes teníamos que dedicar tiempo para generar cada uno de los payslip o de los recibos de donde va el desglose de cuáles son sus ingresos, cuáles son lo que pagó y cuánto es lo que ganó. Entonces teníamos que hacerlo uno por uno, uno por uno. Luego hicimos una macro y esa macro se encargaba de hacer por X empleados. Entonces ya no teníamos que perder tiempo en eso. Entonces eso sería alguna de las respuestas ahí, ingeniera Sidel. Muchas gracias. Vamos a seguir con los comentarios, preguntas. Recuerden, chicos, que ahorita estamos en vivo. Nos pueden hacer cualquier interrogante que hayan tenido sobre la clase. Vamos a dar lectura a los comentarios. Aquí nos dice Rosa Pacheco. Muchas gracias por tan importante, ingeniero Marvin, desde Guatemala. Edin Rodríguez, saludos desde Yuscarán, El Paraíso, excelente tema. Muchísimas gracias, jóvenes, por estarnos viendo, sintonizando, ¿verdad? Desde el inicio ya hasta la finalización de esta clase tan importante. Solo les recuerdo ahorita que registren asistencia de esta clase, que no se les vaya a olvidar. Nos dice Jacinto Reyes, estamos afianzando nuestros conocimientos y esto está interesante. Si puede explicar la aplicación, genial. Nos hablan acá de una aplicación. Ingeniero Marvin. Bueno, no dijo el nombre de la aplicación, pero aquí estamos explicando muchas aplicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar y vamos a hacer, en este caso, vamos a utilizar en Google, vamos a utilizar la herramienta de hojas de cálculo. Entonces, ayer vimos cómo crear hojas de cálculo desde nuestro Excel instalado en el escritorio, o sea, en la computadora. Ahorita vamos a ver hojas de cálculo, pero en la nube, ¿verdad? En Internet. Entonces, aquí podemos arrancar a partir de una plantilla. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es, no sé, una hoja de cálculo de planilla, entonces puedo pedirle ahí que me aparezca. Y aquí tengo ya, por ejemplo, un control este es algo que habíamos hecho antes con la ingeniera Suani, recuerdo, ¿ya? Y teníamos un cronograma, ¿verdad? Un cronograma anual de las actividades que normalmente hacemos en una finca. Entonces aquí lo único que vamos haciendo es utilizando ya sea la herramienta para ir marcando colores o para solo poner una X si esa tarea está realizada o no.
¿ya? Entonces, aquí, bueno, aquí esta hoja está compartida, pero no tiene voy a cancelar esto, los permisos de edición. Entonces vamos a hacer de esta manera. Podemos hacer un archivo, podemos descargar este archivo para resolver ese problema. Ya lo descargamos y una vez que lo hemos descargado, pues ya está listo. Aquí esta plantilla pues ya está disponible para ser editada, ¿no? Entonces inicialmente no me permitía, ahora ya puedo editar. Entonces esta misma plantilla, ustedes se fijan, lo abrí en el Excel del escritorio y originalmente estaba en una hoja de cálculo de Google. ¿Qué significa eso? Que Google puede abrir cualquier documento de Office 365 o de Microsoft, que puede ser de Word, Excel, PowerPoint. Él lo va a convertir y lo va a tratar de esa manera. Y al descargarlo yo le digo pues qué formato quiero utilizar, si quiero seguir utilizando el formato de Microsoft o quiero convertirlo a un formato de Google o hacer una conversión a PDF o cualquiera de estas. Entonces aquí voy a hacer un simple ejercicio en el que vamos a irnos a nuestro Google Drive, ya vamos a ir al Drive, ya, y este archivo que había descargado, voy a crear aquí una carpeta, vamos a darle nuevo, voy a crear una carpeta, aquí vamos a poner ejemplos 2023, ya voy a crearlo, le voy a entrar en la carpeta, luego aquí mismo le puedo dar en nuevo, ya le puedo dar subir archivo y el mismo archivo que había descargado, entonces ese mismo lo puedo volver y subir, ¿verdad? Entonces aquí está evaluación de finca, ¿ya? Y listo. Al hacer doble clic ya lo puedo trabajar en línea como originalmente queríamos hacer, ya, y ya no está restringido por un acceso, ¿verdad? Entonces, esta es alguna de las muestras que básicamente al compartir, ¿verdad? Esta información, nosotros podemos convertir estos formatos, ¿verdad? En formatos colaborativos. ¿Qué significa eso? Que yo lo puedo compartir con muchas personas y trabajarlo con ese grupo de personas. Entonces aquí donde dice el botón compartir, ya yo tengo los correos electrónicos de otras personas, entonces al hacer clic, entonces yo puedo enviar una notificación, puedo mandar un mensaje, ya, entonces, y decirle esta es la hoja de trabajo, y al darle clic en enviar, entonces automáticamente aquí yo le asigno también qué permiso le voy a dar, si le voy a dar para que él pueda actualizar y editar o solamente se lo voy a compartir para leer o solo para comentar. Entonces en este caso le voy a decir editar, al darle enviar, entonces eso significa que la persona a la que le mandé ese enlace, él va a poder abrir ese archivo, a poder trabajar en el mismo archivo y los dos podemos estar colaborando en el mismo archivo, ¿verdad? Entonces yo puedo encargarme de una sección, el de otra, y de esa manera ya transformamos ese trabajo en un trabajo colaborativo, ¿verdad? Donde muchas personas participan. Entonces aquí tenemos un control de empleados, ya un control de insumos, ya este es un ejemplo de cómo podemos usar las hojas de cálculos para crear formularios. Estos mismos formularios también los podríamos crear en Word o en Google Docs, ya no solamente en una hoja de cálculo. Sin embargo, una de las ventajas que nos dan las hojas de cálculo es que en este caso, si yo quiero crear una nueva hoja donde tenga los nombres de los empleados, por ejemplo, entonces en otro lado tenga una cantidad vamos a poner aquí, no sé, sacos o vamos a poner un ejemplo nada más. Ya, cantidad de sacos y yo quisiera tener una gráfica a partir de diferentes nombres. Vamos a ver aquí, vamos a poner Marcos, Silvia y vamos a poner cantidades, ya, entonces vamos a poner 50, 23, 89, 100 y a partir de esto yo quisiera generar un gráfico, entonces solo selecciono
los datos, porque yo quiero crear el gráfico, me voy al menú insertar, como les hablaba ayer, pues insertar gráfico, entonces esa es la relación, ¿verdad? La agrupación de las funciones, me voy a gráfico y al hacer clic sobre el gráfico, entonces él automáticamente me va a crear un gráfico. Entonces digo, bueno, pero el gráfico que quería no era el de pastel, ya quiero un gráfico de barras, entonces me voy a la configuración y aquí ya cambio a un gráfico de barras. ¿Ya? Entonces, y puedo seguir personalizando, ¿verdad? Este tipo de gráficos, cambiándole colores, ¿ya? Y haciendo de nuestro gráfico, ¿verdad? Un elemento más atractivo a la hora de colocarlo en un informe, ¿verdad? Entonces, aquí esto que hicimos ahorita lo hicimos en una versión que está en línea, es decir, en algo que no está instalado en nuestra computadora. Simplemente estamos haciendo uso de un servicio que nos ofrece, en este caso, Google, ya a través de su Ofimatic. De la misma manera, podríamos generar una tabla dinámica. Entonces yo puedo tener estos elementos aquí, ya, y si yo tuviera más información, por ejemplo, de decibeles, vamos a ver aquí, aquí vamos a poner 500. Y digamos que tengo, no sé, información de 100 empleados, pero yo quiero consolidar esa información. Entonces allí es donde entran en juego lo que son las tablas dinámicas. Entonces aquí ya tenemos insertar, tabla dinámica, ya seleccionamos los rangos, en este caso él ya lo detectó porque ya lo he seleccionado previamente y le damos crear en una nueva hoja. Entonces aquí él ya nos dice, bueno, qué campos quieres agregar en las filas y qué quieres agregar en las columnas y en la área de valores. Entonces en el área de valores le digo, voy a agregar cantidad de sacos y en el área de las columnas pues voy a agregar nombres. Entonces, y si yo le digo, no, los nombres los quiero en las filas, entonces bueno, pues quito columnas, agrego en filas y le doy nombre de empleado. Entonces si se fijan acá, él ya me hizo una sumatoria, me consolidó todos los sacos que tenía Cibeles. Y si Marco hubiera tenido más, entonces él me hubiera hecho un consolidado. Y a partir de esto también le puedo dar insertar un gráfico. Entonces él, como ya detectó que esa es una tabla dinámica, entonces él pues básicamente él ya me ha dado esa funcionalidad y ya puedo generar de manera más rápida un gráfico. Entonces también esto yo lo puedo convertir en un documento PDF, entonces me voy a descargar y le digo documento PDF y esto sería la manera, ya al darle a exportar, entonces pues básicamente ya tengo un archivo que yo puedo enviar, compartir y que ya sé que no es editable, ¿verdad? Entonces, y puede ser en un dispositivo móvil o cualquier otro lugar. Entonces, esta misma funcionalidad está disponible tanto en Excel, en la parte de Docs o en la parte de las presentaciones. Entonces, esto era parte de lo que quería mostrarles. Y aquí tenemos otra herramienta, ¿verdad? También tenemos dos versiones, una versión de escritorio que se llama Google Earth, ya que está en el escritorio, y también una versión web, ya que aquí nosotros tenemos, yo le doy, aquí ponemos Google, entonces acá él ingresa a este sitio, que está diseñado para que nosotros podamos tener información geográfica, ¿verdad? Entonces, si estamos interesados de manera estimada, ¿verdad? Porque estas son estimaciones, entonces podemos utilizar Google Earth. En este caso, al hacer un punto aquí, entonces yo puedo compartir el lugar, ¿ya? Aquí yo puedo ir a este lugar, cuánto de espacio hay en esta área. Entonces aquí hay algo que se llama herramientas y en herramientas tomo la distancia, ¿verdad? Entonces yo llego hasta acá, ¿ya? Y esta área dice que en su totalidad es, pero al cerrar el área, entonces él ya me dice, bueno, el área que tienes es de
digo, bueno, no, de lo que quiero ver son en hectáreas, entonces me dice que tiene 4.96 hectáreas y el perímetro en lo mismo, aquí tengo metros o tengo kilómetros, entonces el perímetro sería 0.31 kilómetros. Entonces, estas son algunas de estas herramientas ya que nosotros tenemos aquí en Google Earth. Ya de la misma manera nosotros podemos otro tipo de interacciones, como por ejemplo en proyectos yo puedo crear KML, KMZ. ¿Esto qué significa? Es información que yo puedo compartir, que he creado en mi mapa. ¿Ya? Entonces, aquí en Genera Cibeles, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Muchas gracias, señor Marvin. Sí, sí hay una consulta de Sebastián Cáceres. Para el cronograma de tareas o hitos y la calendarización en su conjunto de un proyecto de todas las actividades de una finca de café, también se puede utilizar MS Project por Microsoft. Sí, es correcto. El asunto es, bueno, si tenemos la licencia, si tenemos el Microsoft Project, pues podemos utilizarlo. Pero si no lo tenemos, pues podríamos armar con calendarios, con hojas de cálculo, algo similar a lo que es una menor escala. Es decir, dependiendo de nuestro volumen de datos, así va a ser la herramienta que vamos a utilizar con una hoja de cálculo y calendarios. Ya, pero si es algo, una dimensión de proyecto más grande, entonces Muchas gracias. Vamos a dar lectura a algunos comentarios que tenemos aquí. Arturo Hernández nos comenta, buenas tardes, les saludo desde Guatemala, excelente tema. Esmeralda Cabrera, excelente tema, muy interesante. Nos saluda Ruth Quintero desde Panamá, excelente clase. Por aquí había visto una consulta. Vamos a ver si la encontramos acá. Muchas gracias, jóvenes, a todos por estar participando en el chat. A ver, ok. ¿Dónde? Nos pregunta Sebastián Cáceres. ¿A dónde pudiera encontrar un curso en Visual Basic y la creación de macros para plantillas de recolección de los datos de clientes? muy bien. Muy bien. Pues básicamente hay varios sitios que podría consultar, pero yo le recomiendo es que sí pueda buscarlo y pueda evaluar qué es lo que, ¿verdad? Hay cursos gratuitos, hay cursos de pago. Ya, por ejemplo, en México hay uno que se llama Platzi. Ya, y luego hay un pago ya que hacer si quisiera ya una certificación. Por ejemplo, code.org, ya, entonces, del mundo de la informática, y también dentro del mismo sitio de Microsoft puede encontrar también lugares o información. Entonces, va a depender. Aquí lo que le puedo compartir yo de mi experiencia, cuando yo comencé, yo lo miraba eso imposible. Entonces, pero luego me di cuenta de que iba a ir aprendiendo de una de las primeras macros que hice fue para que ejecutara manera automática, que normalmente yo tenía que hacer un montón de cosas, configurar el botón para que me hiciera todos esos pasos en un solo clic. Entonces, y ahí me
bueno, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Y ahí ya comencé a construirme. Entonces, mi recomendación es que pues vaya practicando y en esa medida usted va a ir aumentando esos conocimientos. También puede entrar a un curso ya, en este mundo. Ahorita uno de los lenguajes de programación por preferencia que se está dentro de hojas de cálculo, no solamente Visual Basic. Entonces, ahí algunos ejemplos. Entonces, solo ingeniería civil, solo quiero mostrarles un poquito más de la herramienta en una versión que es la versión de escritorio. Entonces, digamos que yo tenga una finca allá por La Libertad, al hacer clic en buscar, entonces él va a ir a identificar ese. Nosotros podemos tener, ¿verdad?, fotografías satelitales históricas. Entonces, son históricas porque aquí en la parte alta aparece un botón donde me informa de qué fechas son esas fotografías. Entonces, yo cómo ese lugar se ha ido transformando, ¿verdad? Aquí yo tengo una vista, dice, de diciembre de 1985, esa foto. Ya luego puedo saltar a otro lugar, ya, y aquí ya aparece cómo se miraba en el 2015, dice febrero de 2015. Ya si lo pongo a la fecha, entonces ya aparece de manera más clara. Entonces, herramientas muy similares, ¿verdad? Aquí aparece una regla con la que también yo puedo hacer una medición. Entonces, si estoy interesado, por ejemplo, en este, comenzamos a dibujar un polígono, ya, y ahí va. Y aquí ya me dice el perímetro es tal, el área es tal, si lo pongo en kilómetros o en hectáreas o en millas o ese, ¿verdad? Puedo hacer una ruta. Hacer una ruta significa que voy marcando sobre un camino, ¿ya? Y vamos creando la ruta. Entonces que voy a trazar una línea de un punto a otro punto, ya de un punto X a otro punto X, y me hace una medición. Y, también marcar puntos, dibujar polígonos, ya. Entonces aquí en este caso quiero dibujar este, ya, y así vamos a ir construyendo, pues dependiendo de la información que nos. Entonces ya tenemos una herramienta de manera, hay dos versiones, gratuita y también de pago. La diferencia es tipos de dispositivos móviles para descargar puntos GPS, polígonos, rutas y otro tipo de información. Y en que es gratuita, pues eso no está disponible, pero sí nos permite manipular y agregar puntos, agregar polígonos, identificar áreas. Entonces, todo ese tipo de cosas podemos hacerlo aquí con esta herramienta de lo que es Google Earth. Entonces, ingenieras civiles, ya el tiempo se ha. Muchas gracias, Marvin, por el tiempo que nos brindó, por todo ese conocimiento tan amplio que tiene usted. Estos muchachos les va a ayudar muchísimo. Practiquen bastantes estas herramientas informáticas. No solo es de que usted vio ahorita y ya estuvo, qué excelente, no, sino que tienen que practicar bastante para que se vuelvan especialistas en estos temas y que las herramientas nos ayudan a facilitar muchísimo los trabajos. Entonces, había un comentario por ahí que decía, realmente tengo que volver a ver la clase y sí, los invitamos a que hagan repaso, la vuelvan a ver, investiguen. Hay muchos tutoriales por si algo no les quedó muy claro. Y nos despedimos, ¿verdad? Porque ya nos pasamos de la hora. Muchísimas gracias, jóvenes. A los que no tuvieron la oportunidad de vernos y tienen algún amigo, díganles que a las 6 hora de Honduras, 6 p.m., estamos de vuelta con la clase. Y no, pues nada, muchas gracias, jóvenes. Es un gusto. Le cedo la palabra al ingeniero Marvin para que nos despidamos.
Bueno, ha sido un gusto poder estar con ustedes y un poquito de paciencia y luego con la práctica eso se va a transformar en tareas fáciles. Todos estos programas han sido diseñados para personas como nosotros, ¿verdad? En cualquier ámbito. Entonces, solo es que comencemos a interactuar, comencemos a explorar y pues logremos nuestras metas, porque estas solo son herramientas para lograr un fin. Entonces, les invito para la clase de las 6, igualmente el día de mañana estaremos en otro tema y saludos, mucho gusto.